Hace unos años me senté a tomar un café con un consultor veterano de cadenas de suministros que llevaba 2 décadas moviendo electrónica por Shenzhen. El hombre prácticamente vibraba con una especie de asombro profesional. No paraba de mostrarme fotos en su iPad, líneas de ensamblaje automatizadas y centros logísticos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Para él aquello era el milagro chino en su estado más puro. Repetía una frase una y otra vez: el regalo del que llega tarde, explicando cómo China había esquivado décadas de ensayo y error, simplemente concentrando el poder para construir el futuro de la noche a la mañana. Estaba convencido de que mientras pudieras organizar los recursos con esa precisión quirúrgica, el crecimiento era una certeza matemática imparable. Pero cuando volví a encontrarme con él el mes pasado, esa energía eufórica había desaparecido. Ya no presumía de fotos de fábricas nuevas, a tecnologías de doble uso. Me habló de un proyecto de semiconductores de alta gama que había sido archivado indefinidamente. Lo más revelador no fue la pérdida de ingresos, sino su confusión. Me preguntaba constantemente: ¿por qué ahora somos más eficientes que nunca? ¿Por qué se está cerrando la puerta de repente? Para él, se sentía como una traición personal del mercado global. Esa confusión pone de manifiesto el gran espejismo de la economía moderna. Nos han condicionado a creer que la ventaja del que llega tarde, esa capacidad de una nación emergente para copiar, refinar y finalmente superar a los líderes, es una ley permanente de la naturaleza. Pero mientras observaba a este consultor luchar por entender un mundo al que ya no le importaba su eficiencia, quedó claro que esa ventaja nunca fue un regalo automático. Fue una línea de crédito emitida por las potencias globales reinantes, basada en una única y silenciosa suposición: que la potencia ascendente seguiría siendo un proveedor útil y nunca una amenaza sistémica. En el momento en que esa suposición murió, la ventaja se convirtió en una jaula. Estamos presenciando el fin de una era donde el crecimiento era solo cuestión de ingeniería para entrar en un juego de supervivencia política donde las mismas herramientas que construyeron el éxito de una nación son ahora la razón principal por la que el resto del mundo intenta frenarla. Fíjate que ese giro tan dramático que describes captura perfectamente la realidad estructural que vamos a desentrañar a fondo hoy. O sea, durante décadas el modelo global se basaba en la pura eficiencia de mercado, pero ese paradigma se ha transformado en un sistema donde la estabilidad y la soberanía tecnológica superan cualquier otra métrica. Ajá, y es un cambio profundo. Para entender cómo funciona este modelo de desarrollo estatal en la práctica, hay una anécdota fascinante sobre Lao Shang. Él es un ingeniero veterano que pasó básicamente 30 años construyendo puentes en el relieve kárstico de Gyoso. Y para dar contexto, esta región es famosa por tener una piedra caliza súper irregular, sumideros gigantescos y valles completamente aislados. Digo, desde la perspectiva de la ingeniería civil, eso es una pesadilla logística. Necesaria para hacer esto con una frase muy reveladora. Él decía que era, y cito, una operación militar para fines civiles. Esa frase lo cambia todo, porque si analizas un proyecto así desde la perspectiva de, digamos, una empresa de capital privado... Sería un desastre financiero rotundo. Exacto. El retorno de inversión tomaría muchísimas décadas, si es que alguna vez se recupera el dinero. Pero desde la perspectiva estatal, ese puente no se evalúa como un centro de ganancias. Claro, no buscan hacerse ricos con el peaje. Para nada. Se convierte en un recurso estratégico. El objetivo es asegurar que ninguna provincia se quede atrás. Se trata de garantizar la estabilidad nacional a través de la conectividad física. O sea, bajo este modelo, ¿la estabilidad es literalmente la moneda de cambio definitiva? Así es, priorizan la supervivencia a largo plazo del Estado muy por encima de la volatilidad a corto plazo. Y esto desarma un mito muy común, porque desde fuera a menudo se tiene esta idea de la economía planificada tradicional. Ya sabes, la imagen de un grupo de burócratas sentados en una oficina a miles de kilómetros decidiendo el precio del pan o cuántos zapatos producir. Sí, ese es un error de percepción enorme. El sistema no opera con esa rigidez. Funciona mediante un concepto de fragmentación jerárquica. Que es un sistema dual, ¿no? Exactamente. Tienes una autoridad central que emite directrices visionarias, como los famosos planes quinquenales. Estas directrices fijan el destino general. Puede ser el alivio masivo de la pobreza o lograr la autosuficiencia en semiconductores. Marcan el rumbo, pero no el cómo llegar ahí. Tal cual.
Delegan toda la implementación a las provincias y a los municipios. Entonces, los funcionarios locales terminan actuando casi como gerentes intermedios corporativos y compiten de una manera sumamente agresiva en sus indicadores clave de rendimiento, los KPIs. Y esos KPIs han cambiado drásticamente. Antes, la única métrica que importaba era el crecimiento del PIB. Hoy en día ya no basta con eso. Ahora esos indicadores incluyen cosas como sostenibilidad ambiental y autosuficiencia tecnológica. Lo brillante de esto es que permite una experimentación a nivel poblacional impresionante. Claro, si una provincia inventa un modelo de incentivos fiscales para inteligencia artificial que funciona increíble, ese éxito se nacionaliza de inmediato. Y si fracasa, el daño económico se contiene ahí mismo, a nivel local, sin arrastrar a todo el país. Ahora, para desglosar la estructura de esta economía a gran escala, hay que visualizarla como una arquitectura de 3 niveles. Me parece fascinante cómo se divide en el trabajo. Sí, es una división muy metódica. El primer nivel, la cima, son las alturas dominantes, y estas están controladas por la SASAC, que es la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales. Ellos manejan industrias verdaderamente fundamentales: las telecomunicaciones, la red energética, los bancos más grandes. Y el rol de estas empresas no es solo generar ganancias para el Estado. Su verdadera función es actuar como amortiguadores macroeconómicos gigantes. En caso de crisis globales. Exacto. Si hay una recesión mundial, el Estado puede ordenar a estas entidades que bajen artificialmente los costos de insumos básicos como la electricidad o las tasas de interés de los préstamos comerciales. Absorbiendo el golpe para que la industria productiva pueda seguir respirando. Totalmente. Luego tienes el nivel medio, que es donde viven las industrias emergentes estratégicas. Piensa en energía verde, el sector aeroespacial, biotecnología. Y aquí el Estado no necesariamente es dueño de todas las empresas. No. En este estrato su trabajo es curar el entorno. Otorgan subsidios muy precisos, venden terrenos a precios preferenciales y facilitan créditos para incubar a los campeones nacionales. Empresas que luego saldrán a competir a nivel mundial. Y finalmente está el nivel inferior, que es un sector privado sumamente vibrante y agresivo en su competitividad. Ahí entran los bienes de consumo y los pagos digitales. Que operan con muchísima libertad, siempre y cuando no amenacen la estabilidad social. Esa es la línea roja infranqueable. Mientras no la crucen, tienen vía libre para innovar. Pero hay que entender que este sistema no nació así. Ha tenido una evolución institucional dividida en 3 fases muy claras. La primera es la que todo el mundo reconoce, la fase de hecho en China, desde los 80s hasta los 2000s. Zonas económicas especiales, una fuerza laboral infinita, atracción masiva de inversión extranjera y puro ensamblaje básico. Ajá. Luego pasamos a propiedad de China, en la década de los 2000s a los 2010s. Ahí es donde consolidan a esos campeones nacionales de los que hablábamos. Empiezan a internalizar los procesos y hay una ola masiva de adquisición de propiedad intelectual y de redes logísticas en el extranjero. Y la tercera fase en la que estamos inmersos desde los 2010s es desarrollado por China. Es tecnonacionalismo puro e innovación autóctona. Es la era de la creación de inmensos fondos de orientación industrial y empresas de capital estatal que funcionan básicamente como el fondo de capital de riesgo soberano más grande del mundo. Pero hay un detalle estratégico impresionante aquí. Esta transición hacia la alta tecnología no significó abandonar su base industrial tradicional. Hubo una coexistencia estratégica muy bien orquestada. Porque los centros costeros, como Shenzhen, se transformaron para empujar los límites de la innovación y la tecnología de frontera. Y uno pensaría que la manufactura intensiva se iría a otros países con mano de obra más barata, pero en lugar de eso, la reubicaron hacia las provincias del interior. Exacto. Y el tejido conector que hizo esto posible fue la masiva red de trenes de alta velocidad. Esto les permite no depender de terceros en el sudeste asiático y mantener el empleo dentro de sus fronteras. Es retención industrial a nivel nacional. Ahora, para ver cómo se vive esta innovación autóctona en el día a día, el caso de Ming es un ejemplo perfecto. Ming es una joven investigadora en un laboratorio de alta seguridad en Hefei. Enfocada en la comunicación cuántica. Exacto. Su rutina es un equilibrio muy delicado entre la exploración científica radical y los objetivos de desarrollo soberano del país.
Su financiamiento no viene de inversionistas buscando crear la próxima aplicación viral o el próximo unicornio de Silicon Valley. Su financiamiento responde única y exclusivamente a imperativas de seguridad nacional. Y esto opera bajo lo que el gobierno denomina el nuevo sistema de toda la nación. Que es un concepto oficial, ¿verdad? Así es un marco que integra la dirección de un gobierno proactivo con la eficiencia operativa del mercado. Básicamente, organizan consorcios masivos de innovación donde juntan a laboratorios nacionales, universidades de élite y empresas privadas. Eliminando las barreras burocráticas tradicionales. Completamente. La supervisión abarca desde el momento del descubrimiento científico hasta su aplicación comercial masiva. Y todo esto está gestionado por instituciones profundamente reestructuradas, como la Comisión Central de Ciencia y Tecnología. Pero hay una ironía histórica muy interesante en el fondo de todo este sistema de innovación. Todos estos consorcios operan sobre una base que se conoce como bienes comunes industriales. Y esos bienes comunes fueron construidos en gran parte por la inversión extranjera. Exacto. Gigantes como Apple o Tesla entraron al país y actuaron como arquitectos de la cadena de suministro, mejorando drásticamente las capacidades locales. Y esa base hiperoptimizada es lo que hoy permite la creación de volantes de innovación, o flywheels, que están interconectados y aceleran el progreso de forma brutal. Sí, estos 3 volantes son una locura. El primero empieza con la experiencia en baterías de litio. Perfeccionaron tanto la tecnología para electrónicos pequeños que le escalaron masivamente la industria de vehículos eléctricos. Y ese dominio en vehículos eléctricos ahora está impulsando la inteligencia artificial, el desarrollo de sensores LIDAR y la conducción autónoma. Hoy en día, cada vehículo eléctrico en la calle es prácticamente una supercomputadora rodante, recopilando datos. Un ciclo que se alimenta a sí mismo. El segundo volante tiene que ver con la robótica. Comenzó como robótica industrial masiva para automatizar el ensamblaje básico. Pero ya evolucionó hacia la manufactura inteligente, donde las líneas de producción son automatizadas y gestionadas de manera autónoma por inteligencia artificial. Y el tercer volante, que quizá es el más sorprendente, está en el sector biomédico. Toda la infraestructura masiva de fermentación, construida originalmente para el sector farmacéutico, se está reorientando hacia la biología sintética. Logrando avances impresionantes en resiliencia agrícola y en la producción a escala industrial de materiales completamente biodegradables. Y detrás de toda esta maquinaria de innovación hay un marco muy metódico operando en silencio, el marco IDR. Introducir, digerir y reinnovar. Es una fórmula implacable. Si tomamos el ejemplo de la empresa de robótica alemana KUKA, vemos la fase de introducción. Compran la tecnología de vanguardia. Luego viene la digestión. Que es básicamente asimilar esa tecnología hasta el último tornillo, entender la ciencia fundamental detrás de ella. Para finalmente reinnovar, que no es solo copiar, es mejorar la tecnología y adaptarla para producirla a una fracción del costo. Y este marco IDR es lo que fomenta la creación de los llamados pequeños gigantes. Que son pequeñas y medianas empresas que logran dominar por completo nichos globales altamente especializados. Son eslabones críticos en la cadena de suministro global, aunque nadie conozca sus nombres. Es un dominio desde los cimientos. Ahora, si escalamos esto al escenario internacional, la anécdota de Eris ilustra perfectamente cómo se exporta este modelo. Claro. Eris es una joven administradora en un país en desarrollo en el sudeste asiático. Y está trabajando codo a codo con asesores chinos en un proyecto masivo de la ruta de la seda digital. Lo interesante es por qué Eris y su gobierno prefieren esta asociación. Para ella, el atractivo principal es acceder a un modelo comprobado de prosperidad material y desarrollo de infraestructura. Pero el factor decisivo es que todo esto viene sin las exigencias inmediatas de liberalización política y económica que tradicionalmente imponen las instituciones occidentales. Es modernización sin lecciones de ideología política. Y esto nos lleva al contraste entre el viejo consenso de Washington y el consenso de Beijing. El consenso de Washington se basaba casi exclusivamente en la liberalización agresiva del mercado y la desregulación. Mientras que el consenso de Beijing o el modelo de China es una filosofía muy diferente.
Es política pragmática basada en la experimentación constante. Priorizando un crecimiento equitativo, la defensa estricta de las fronteras nacionales y la creencia profunda de que las reformas incrementales, paso a paso, garantizan la estabilidad y la paz social mucho mejor que los choques sistémicos abruptos. Y esto no se queda en filosofía. Se ha estructurado diplomáticamente en la Iniciativa de Gobernanza Global, la GGI, que tiene 5 principios muy específicos diseñados para corregir lo que perciben como las fallas del orden actual. El primer principio exige igualdad cibernética y en la toma de decisiones, demandando de manera estricta la no interferencia en los asuntos internos de los países. El segundo aboga por un Estado de Derecho internacional auténtico. Es un rechazo frontal a los dobles raseros y a la práctica de imponer sanciones unilaterales. El tercero defiende un multilateralismo verdaderamente centrado en la ONU, rechazando la formación de bloques geopolíticos confrontacionales o alianzas de la Guerra Fría. El cuarto principio tiene un enfoque centrado en las personas, priorizando el cierre urgente de la brecha de riqueza global. Y el quinto exige acciones reales sobre la retórica, cumplir con los proyectos de infraestructura tangibles en lugar de solo emitir declaraciones conjuntas. Y claro, la GGI no está aislada. Se entrelaza con iniciativas hermanas de desarrollo, seguridad y civilización global. Pero lo más importante es que toda esta infraestructura del nuevo orden ya tiene ladrillos y mortero financiero. Se está materializando a través de bloques como los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y sobre todo a través de instituciones financieras de enorme peso. Como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura o el Nuevo Banco de Desarrollo. Te están inyectando liquidez masiva y dándole por primera vez una voz unificada y estructurada al sur global. Entonces, haciendo una síntesis de todo este recorrido analítico, cuando observamos los puentes de Guizhou, la arquitectura industrial de 3 niveles, los pequeños gigantes y esta diplomacia de infraestructura, queda en evidencia que la seguridad nacional, la estabilidad social y la soberanía tecnológica actúan en conjunto como los verdaderos motores del sistema. Superando constantemente a la simple búsqueda de eficiencia de mercado a corto plazo. Y como conclusión, la verdadera variable decisiva para el futuro de este modelo no es, digamos, si el PIB crece al 5 o al 6% este año. Ajá. La métrica que definirá esta era es la capacidad estructural del núcleo político para adaptarse continuamente a las exigencias intensas de la innovación tecnológica de frontera, y hacerlo sin percibir esa adaptación vertiginosa como un riesgo existencial para el propio sistema. Queda flotando en el aire una consideración fascinante. Dada la naturaleza interconectada de las cadenas de suministros mundiales de hoy, es imperativo contemplar si esta arquitectura multipolar de bienes comunes industriales que se está exportando podría alterar fundamentalmente la definición misma de la innovación global. Es posible que el desarrollo tecnológico esté dejando de ser una empresa puramente comercial para transformarse en el instrumento definitivo de diplomacia e influencia en regiones enteras del mundo que históricamente han sido marginadas por los centros tecnológicos tradicionales.